88.9. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana Cristina, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy es martes 17 de noviembre y seguimos acercándonos ya a esa gran fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Divina Providencia. Yo iba a decir misericordia. Bueno, tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver, pero aquí se llama providencia. Pero ¿verdad? La providencia, la madre que tiene en su regazo al niño, ¿verdad? Y lo contempla. Esa contemplación que invita a la ternura, invita sobre todo a recordar que somos familia, desde un hogar donde hay una madre que atiende, acoge, recibe, cuida, una madre que está con las manos, ¿verdad? Siempre dispuesta a sostener y en su regazo para recibir. A ella le decimos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clemente, piadosa, Virgen María. Así que saludamos también a los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Seguimos dando pasos, ¿verdad? En esta exhortación tan hermosa del Papa Francisco sobre la alegría del amor, en claves y propuestas sobre el amor en la familia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, ¿verdad? En este recorrido, en estos pasos que damos para poder ser esos hombres y mujeres transmisores de la fe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Padre, ayer compartíamos, ¿verdad?, un tema muy interesante, sí a la educación sexual, pero hay que seguir dando pasos. Un sí, y esto es importante, si nosotros como iglesia educamos en lo positivo, en los valores, y la sexualidad es un gran valor, es un gran don que Dios nos ha regalado y que tenemos que aprender a vivirlo, y tenemos que transmitirle también esta vivencia equilibrada, basada en el respeto, en el pudor, en la ternura, en el equilibrio, valga la redundancia, en todo aquello que es positivo y ayuda a crecer al ser humano. Por eso este capítulo 7 de esta exhortación, el Papa lo ha dedicado a fortalecer la educación de los hijos. Y esa educación se fortalece en la medida en que somos capaces, como veremos hoy, de transmitir la fe. Y es el lugar privilegiado donde recibimos la hermosura de la fe. Nos dirá el numeral 287. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Fíjate entonces que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino. Por eso la Iglesia habla del camino de iniciación en la fe.
ese camino de iniciación de la fe que tiene su punto de partida en el hogar. Y que hay unas dificultades, ¿verdad?, en el estilo de vida actual, como dice el Papa, por los horarios de trabajo, por la complejidad de un mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Esto comienza en el bautismo, donde, como decía San Agustín, las madres que llevan a sus hijos cooperan con el parto santo. Después comienza el camino del crecimiento de esa vida nueva. La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Entonces, es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. Cuánta ternura hay en ello. En ese momento, el corazón de los niños se convierte en espacio de oración. Leamos ese numerito otra vez, porque hay unos elementos que es importante que nosotros analicemos y desglosemos. ¿Cómo no, padre? La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, Marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, que hay dificultad por un estilo de vida muy agitado que estamos viviendo, ¿verdad? por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Entonces da o enuncia, ¿verdad? Causales, horarios de trabajo, complejidad del mundo, donde muchos llevan un ritmo frenético, muy agitado. Para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe. ¿Ves? El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe. Ahí es interesante, el hogar, iglesia doméstica, la primera escuela. A rezar y a servir al prójimo. Esto comienza en el bautismo, donde, como decía San Agustín, las madres que llevan a sus hijos cooperan con el parto santo. Después comienza el camino del crecimiento de esa vida nueva. La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Entonces va explicitando, ¿verdad? Después que se ha sembrado, comienza el camino. Un camino de crecimiento, primer elemento, de vida nueva. La fe es un don de Dios. Ese don se recibe en el bautismo y no es el resultado de una acción humana. Pero los padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Entonces, es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. Ahí están los detallitos, ¿no? Entonces el Papa, que tiene una experiencia familiar muy rica, muy hermosa, habla de lo que ha vivido, comienza a canalizarlo. Cuánta ternura en ello. En ese momento el corazón de los niños se convierte en espacio de oración. La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Y el padre enseña a sus hijos tu fidelidad. ¿Ve? La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia. Nadie da lo que no tiene. ¿Cuál experiencia? La de confiar en Dios, la de buscarlo, la de necesitarlo, porque solo de este modo una generación pondera tus obras
y A se la la pasa a la otra. Le cuenta las hazañas. Así es como se transmite. La fe se transmite contándola, en vivencia. Por eso es narrativa. Viva. Esto requiere que imploremos la acción de Dios en los corazones, allí donde no podemos llegar. El grano de mostaza, tan pequeña semilla, se convierte en un gran arbusto. Y así reconocemos la desproporción entre la acción y su efecto. Entonces sabemos que no somos dueños del don, sino sus administradores cuidadosos. Don. Es un don. No somos dueños de ese don, sino administradores. Que tenemos que multiplicarlo, que hacerlo crecer. Pero nuestro empeño creativo es una ofrenda que nos permite colaborar con la iniciativa de Dios. Por ello, han de ser valorados los cónyuges, madres y padres, como sujetos activos de la catequesis. Sujetos activos, no pasivos. ¿Ven por qué estamos iniciando un cambio dentro de los procesos de transmisión de la fe? Es decir, dentro de los procesos de evangelización, donde el hogar, padre y madre, son sumamente importantes. Y esto implica que hay que prepararse también. Es de gran ayuda la catequesis familiar como método eficaz para formar a los jóvenes padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia. Fíjense lo que supone esto, que nosotros tenemos que reestructurar, y aquí pensamos un poquito en nuestra diócesis, ¿no? ¿Cómo vamos a capacitar a los padres y madres en una catequesis familiar? Y esto ahora con más seriedad con esto del COVID, ¿verdad? Que nos lleva a tenernos que quedar en nuestras casas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conectar? Y esto es un reto para usted, hermana, como directora padre. de la coordinación de la catequesis de la diócesis, porque es un cambio de paradigma. Antes se hacía, ahora se hace. Mandaban a los muchachos. Es que ahora es muy limitado. Pero eso no quiere decir que no nos desconectemos. Y ahí tenemos que ingeniarnos a crear un nuevo mecanismo de comunicación. La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan. Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su sola belleza. Los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. No se impone, se propone, pero para lograr esto hay que mirar arriba, ¿no? La educación de la fe sabe adaptarse a cada hijo. A cada hijo, porque cada hijo es único e irrepetible. Aquí te da todo un proyecto de renovación catequético importantísimo. Y desde la familia, padre. Que no es simplemente dar conocimiento, sino es envolver a una iglesia doméstica, padre, madre, que son los que llevan la dirección, y transmitir esta fe a los niños con la ayuda de los catequistas. Pero el problema es que muchas veces le hemos dejado todo ese trabajo a los catequistas, como que nos hemos desentendido, ¿verdad? Y no es así. Sí, y aquí el Papa, ¿verdad? Pone dos ejemplos, los niños y los adolescentes. Los niños necesitan símbolos, gestos y narraciones. Y los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe, ofrecerle testimonios luminosos que se impongan por su sola belleza. Por eso los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es una propuesta, no es una imposición. Y se propone a la libertad. Por lo tanto, si miramos los números anteriores que habló de la libertad, todo aquello, ahora se van dando cuenta cómo esto se va canalizando a través de un proyecto de evangelización
donde estamos hablando e insistiendo que se necesita una iniciación cristiana para transmitir la fe. Fe que nace en el bautismo, fe que transmiten los padres. Por eso es tan importante entender todo este proceso de renovación que es holístico, que envuelve toda la persona, los adultos y los jóvenes, los niños, para responder con generosidad y fidelidad al plan de Dios. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es realmente importante. Si no ven a sus padres rezando, ellos no rezarán. Por eso, los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos. Porque un ejemplo arrastra, y un ejemplo positivo arrastra, y un ejemplo negativo arrastra también. Quiero expresar especialmente mi gratitud a todas las madres que oran incesantemente, como lo hacía Santa Mónica, por los hijos que se han alejado de Cristo. Vamos a pausar un momentito y regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Si la primera fue todo un éxito, esta será mejor. Vamos a gozar en el mañanero y con Tisol para allá es que voy. Vuelve el mañanero con Yossi Tisol y su parranda virtual en el fin de semana de Acción de Gracias. Sábado 28 de noviembre desde las 10 de la mañana con música en vivo por Facebook Live. No te lo puedes perder, realzando nuestras costumbres y tradiciones puertorriqueñas. El mañanero con Yossi Tisol por Facebook Live para que lo disfrutes en familia desde cualquier parte del mundo. Sábado 28 de noviembre desde las 10 de la mañana. Escúchala por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 FM y disfrútala a través del Facebook. Búscanos como Católica Radio 88.9 FM y disfruta de esta tremenda parranda. Vamos a gozar en el mañanero y con Tisol para allá es que Siguiendo el protocolo del Departamento de Salud, no se permitirá público presente. Así comienza la ruta del contagio sin protección. ¡Mira, Luli! Hoy sí que no he parado la pata. Me fui al beauty y entregué el trabajo de Chucky en la oficina y me fui despacito a recoger a Sandra y a Becky. El COVID-19 no discrimina. Usa mascarilla al salir de tu casa. Mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos frecuentemente. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Protégete, por ti y los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Reciban las bendiciones de Jesús y María. Vuelve en su segunda temporada Los Caballeros de Colón. todos los martes de 5 a 5:30 en su programa Fe en Acción, en donde reflexionaremos sobre la familia, la comunidad y sociedad desde la caridad que evangeliza. Acompáñanos y sé un apóstol de la abundante redención de Cristo. Alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. Omecos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, Comunicando la verdad.
Mantente siempre conectado con nosotros a través de Facebook. Católica Radio 88.9 FM. Danos like, comenta, escríbenos, comparte. Católica Radio 88.9 FM en Facebook. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y nos encontramos, ¿verdad?, en este capítulo 7, en transmitir la fe, y nos decía el Papa, el hogar, lugar donde recibir la hermosura de la fe, y también sobre el acompañar la fe de los hijos. Y ponía como ejemplo al final a Santa Mónica, esa mujer de fe que estuvo rezando por la conversión de su hijo Agustín y de su esposo, y al final lo logra. Por eso él habla de la clave de la oración tan importante. Es fundamental entonces que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es realmente importante. Porque el conocimiento es importante, pero la oración es lo que hace que ese conocimiento se pase a la vida. Y en esa oración también dice, las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos. Quiero expresar especialmente mi gratitud a todas las madres que oran incesantemente, ¿verdad? Y como decía usted, padre, como lo hacía Santa Mónica. Y esto es interesante, sobre todo en estos momentos difíciles en que por la situación del COVID no podemos participar con tanta regularidad como quisiéramos en las celebraciones del templo. Y necesitamos desarrollar una celebración familiar. Esto es muy importante. Entonces, si no puedes ir al templo, eso no implica que tú no puedas reunir a tu familia para proclamar la palabra de Dios, leer las lecturas, compartir las lecturas, iluminar la semana, hacer oraciones, las que sepan, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones de la comunidad familiar, pedir por la abuela que está enferma, o pedir por el tío que está de viaje, o pedir, no sé, hay mil cosas que se hacen vida en una oración sencilla. Y esto se expresa después en esa manifestación, digamos, comunitaria. Se comparte la mesa, el almuerzo o la cena, se comparte también lo que son situaciones quizás un poco tensas o difíciles de cómo se está viviendo, algo que haya que corregir, algo que haya que aplaudir, algo que haya que mejorar. Importantísimo en estas claves, ¿verdad?, de orientación. Entonces, no porque no vayamos al templo, eso no quiere decir que no adoremos a Dios. O no dejemos de celebrar. O no dejemos de celebrar. Es otro tipo de celebración, más íntimo, más familiar, más propio del hogar. El ejercicio de transmitir a los hijos la fe, en el sentido de facilitar su expresión y crecimiento, ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitir a todos los que se acercan a ella y aún fuera del propio ámbito familiar. Lo que yo descubro, vivo, celebro, se convierte en irradiación. Entonces los que nos visitan se nutren. Pero no solo eso, nos convertimos también en misioneros. Y esto trasciende y pasa al vecino, pasa a los compañeros de trabajo, pasa a otra realidad que es enriquecedora. O que mejor dicho, se enriquece. Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. Si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, de manera que los hijos crezcan en ese modo de relacionarse con el mundo sin renunciar a su fe y a sus convicciones. Interesantísimo, ¿no? Son testigos. Y el contagio, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, es lo que verdaderamente cautiva. Más que un discurso, más que unas clases, más que
podríamos decir, expresiones bien elaboradas, es lo que tú vives. Cómo hay entusiasmo, cómo hay ardor, cómo hay brillo en tus ojos. ¿Por qué? Porque el Señor es el centro de tu vida y desde ese centro de tu vida lo transmites, lo comunicas, lo celebras. Recordemos que el mismo Jesús comía y bebía con los pecadores. Entonces fíjate cómo la comida y la bebida se convierten en un modo evangelizador. Es curioso. Y de hecho, el signo más hermoso que Jesús nos deja como signo memorial de su presencia es una comida. Pan y vino. Sencilla, pero real. Podía detenerse a conversar con la samaritana. Conversar, detenerse. Sentarnos a la mesa, detenernos a conversar. ¿A conversar de qué? De cosas genéricas, pero cómo poco a poco se va transformando ese diálogo hasta que toca la vida íntima y esa mujer se siente tocada por Dios, llamada a la conversión y a la vez se transforma y a su vez se convierte en misionera, en proclamadora, en anunciadora, en testigo de lo que gratis ha recibido, el amor de Dios. Y recibir de noche a Nicodemo. Al que está en la oscuridad, al que no comprende, al que está desorientado en la noche, Nicodemo, que era maestro de Israel y sin embargo estaba perdido, desconcertado. Se dejaba ungir sus pies por una mujer prostituta. No le tenía miedo a los pecadores, no le tenía miedo a aquellos que eran señalados en la sociedad. Y se detenía a tocar a los enfermos. Tocar. Era sensible ante el dolor, ante el sufrimiento, enfermos. Aquellos que se sentían marginados de la sociedad, allí iba él. Lo mismo hacían sus apóstoles, que no despreciaban a los demás, no estaban recluidos en pequeños grupos de selectos, aislados de la vida de su gente. Fíjate que esto es algo que necesitamos redescubrir, porque la iglesia primitiva no estaba encerrada, estaba abierta, y a veces nosotros hemos quedado como unos guetos en los templos, ¿verdad? Y estos guetos, que no me junto con... Porque una manzana podrida daña el barril entero. ¿Y? Cuidado. ¿Y? Esto es importante porque a veces hemos utilizado expresiones que en vez de ayudar a la evangelización han detenido el proceso evangelizador. Hay que arriesgarse. El que no se arriesga no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Mientras las autoridades los acosaban, ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo. ¿Quiénes son los que acosan? Aquellos que se sienten intimidados en su autoridad. Aquellos que pierden ¿qué? Credibilidad. Aquellos que no se abren a los demás. Aquellos que han creado su castillito y le ponen 20,000 soldados alrededor para que los defiendan. No. El evangelio es otra cosa. Yo veía este numeral, ¿verdad? Mientras íbamos leyéndolo, como lo que hoy nos invita a la iglesia en esa sinodalidad, a encontrarnos, a hacer caminos juntos, desde unas experiencias, desde unas vivencias. ¿Para qué? Para encontrarnos con ¿quién? Con Jesús. Y eso es parte de ese acompañamiento, de esa transmisión de la fe, como un padre se junta con su hijo en el entorno familiar y hacen camino y pueden detenerse en el estudio de la palabra y de esa palabra que se hace vida, ¿verdad? Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, se los darás a tus hijos y tus hijos a tus hijos y así sucesivamente esa transmisión de la fe. Fíjate que en esa clave de la sinodalidad, el Papa hace una reflexión muy interesante y habla de que somos, para poder ser iglesia sinodal, hay que tener presente de que todos somos el pueblo de Dios, pastores y laicos, todos, hombres y mujeres, pequeños, adultos, grandes, jóvenes, enfermos, todos somos pueblo. Pero de ese todo hay algunos que tienen funciones específicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los diferentes servicios. Y uno de esos servicios importantes es el servicio de la ministerialidad. Pero esa ministerialidad solo se entiende si está metida en el todo. Y a veces hemos creído que ese algunos son el todo. No, ahí no. Excluimos. Y dentro de estos algunos hay uno que es el punto de unidad. Si nosotros lo miramos a nivel de iglesia, todos somos el pueblo de Dios. Esa colegialidad ministerial tiene sus distintos servicios, ¿no? Los ministros ordenados, los ministros laicales. Y dentro de estos ministros ordenados hay uno que preside a todos. En el caso de la Iglesia Universal, el Papa. En el caso de la Iglesia
diocesana, el obispo, en el caso de la iglesia particular, ordinaria, local, local. El parroquial, perdón, el párroco, pero en equipo, porque todos somos parte de ese pueblo de Dios. Cuando esto no se entiende, empezamos a segregar y empezamos a aislarnos. Y ahí es donde la autoridad se siente afectada, se siente, podríamos decir, atacada, se siente que, punto suspensivo. Pues no. Necesitamos recuperar este conjunto de sentirnos pueblo de Dios. Pueblo fiel de Dios. Porque el pueblo vive la fidelidad al servicio de Dios. Puede que tenga sus equivocaciones en algunos momentos, por eso se necesita un ministerio de orientación. Pero esos algunos no pueden convertirse en el todo. Y dentro de estos algunos, uno que al final confirma en la fe. Esto se da en el hogar y pasa lo mismo en la familia. El todos, el algunos y el específico. El todos es toda la familia en general. El algunos, aquellos que tienen un servicio específico. Y el uno, aquel que tiene la dirección. Claro, en el hogar son compartidos porque son papá y mamá. Y los hijos son los que. Pero cuando es extendida esta familia se ve de una manera mucho más amplia. Esto no lo podemos obviar. En camino, viviendo una fe, transmitiendo esa fe, celebrando esta fe, adorando en la fe al verdadero y único Dios. La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción de un bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, a partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. Vamos a leer otra vez este párrafito, porque aquí explicita un actuar. La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral. Sujeto, por lo tanto, el que va a actuar. ¿De qué? De una acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio. Por lo tanto, la familia tiene una forma explícita de anunciar el Evangelio. ¿Cómo? A través del testimonio de su vida. Y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales... Espérate. Un legado. ¿Qué es un legado? Un testamento. Algo que se deja. De múltiples formas de testimonio. Por lo tanto, en la familia hay muchas formas. Como en una parroquia hay muchas formas de testimoniar. Y la familia tiene la suya. Y en ese legado de testimonio, ahora va a ser un enunciado. Y por eso este enunciado marca una ruta, un camino de evangelización que se da en la familia y un camino de formación a los miembros más jóvenes de la familia. Por lo tanto, son los siguientes. La solidaridad con los pobres. Como un padre, una madre, educa a que sus hijos sean solidarios con los pobres. La apertura a la diversidad de las personas. Diversidad de personas, distintos, porque somos distintos. Cultura, raza, sexo, religión, en fin, todo esto, ¿verdad? Que se abre como un abanico nuevo. La custodia de la creación. Esta casa común, el Papa está insistiendo tanto, la defensa que tenemos que hacer, porque la familia tiene también su forma, ¿no?, de defender la creación. La solidaridad moral y material hacia las otras familias. ¿Cómo creamos puentes de ayuda mutua, tanto en lo moral como en lo material? Sobre todo hacia las más necesitadas. Esa es la clave del Evangelio. El Evangelio no va sino a los más necesitados en todos los ámbitos. El compromiso con la promoción del bien común. Que tiene que ver con la justicia, con la libertad, con la paz, con la verdad. Incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir del territorio en la cual la familia vive. ¿Y qué quiere decir esto? La política, la acción política, la decisión, el implemento de leyes, el implemento de acciones concretas que buscan el bien común,
Y por eso nada es ajeno a esta experiencia de fe vivida en la familia. Practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. Obras que llamamos de misericordia, que se dan tanto en la acción corporal, comida, vestido, asistencia, como en lo espiritual, guía, orientación, sostenimiento de la fe. Esto debe situarse en el marco de la convicción más preciosa de los cristianos. ¿Cuál es ese marco? Lo dice ahora. El amor del Padre que nos sostiene y nos promueve, manifestado en la entrega total de Jesucristo, vivo entre nosotros, que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. Fíjate entonces el querigma, ¿no? Ese amor del Padre que nos sostiene, nos promueve, nos hace crecer. ¿Dónde se ve el amor del Padre? En la manifestación de la entrega total de Jesucristo, que está vivo entre nosotros, que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. Algo muy importante que tenemos que entender, que el cristianismo está basado en obras que se realizan por amor, imitando a Jesucristo, que es el Dios encarnado, el Dios que actúa en la historia, el Dios que camina por las calles, el Dios que se acerca, el Dios que sostiene, el Dios que ayuda. No es un Dios que esté en un Olimpo allá lejano, fuera de la realidad, no, está en medio de nosotros. También en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, que nos ofrece de gratis la salvación a todo el mundo. A tiempo y a destiempo, para que ilumine el camino. Para tiempo y a destiempo, es decir, que esto hay que machacarlo, para que ilumine el camino. ¿Cuál? De la vida personal y comunitaria de la familia. Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Eso debe ser como un banderín que debía de estar en la puerta de cada casa. Yo recuerdo de una comunidad que tenía religiosa ese lema: hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y como lo hemos conocido, lo podemos transmitir, lo podemos comunicar, lo podemos manifestar y expresar a través de acciones, ¿cuáles? De misericordia, corporales y espirituales. Solo a partir de esta experiencia, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesias domésticas y fermento evangelizador de la sociedad. Fíjense entonces, no de la, en la. Es distinta. No es para, sino metida dentro. Entonces, si miramos cómo está configurada la iglesia, iglesia doméstica, que se agrupa y forma una parroquia, grupo de peregrinos, grupo de parroquias que forman una diócesis, que es la iglesia particular. Esa iglesia particular unida a otras iglesias particulares que es universal, porque todas viven la misma línea. Entonces, iglesia particular, es Dios, iglesia universal, donde un todo, un pueblo de Dios camina, donde hay una ministerialidad de servicio, donde hay el ministerio de la unidad por un pontífice, por el Santo Padre, que se vive después a nivel de iglesia particular, las diócesis, que tiene el mismo esquema. Pueblo de Dios que peregrina, donde hay una ministerialidad, donde hay uno que la preside, y a su vez pasa a la parroquia, que es la iglesia local, y esa iglesia local tiene lo mismo, pueblo que peregrina, algunos con ministerialidad y uno que la preside, y va a la iglesia más pequeñita, que es la doméstica, que es donde surge, y tenemos exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos? Un pueblito, una familia que va en peregrinación, esa unos ministerios, pequeña iglesia, unos ministerios, y eso es ministerialidad con uno que la preside. Claro, en el matrimonio los dos, pero los dos hacen uno. Entonces, cuando uno lo mira en el conjunto, entonces uno dice, wow, esto sí que es interesante, porque es el mismo modelo. Por eso podemos decir la iglesia es una, porque tiene la misma clave que la convoca, una santa, pues esa doctrina que parte de una experiencia concreta que es el amor de Dios. Católica, porque es universal. Y apostólica, porque viene de la ministerialidad, recibida de quién, de Jesús, el uno,
colegial apóstoles para el pueblo. Es el mismo esquema. Entonces se entiende la sinodalidad no simplemente como una palabra, sino como una acción en movimiento que lleva a la comunión, a la participación en la misión. De ahí entonces, discípulos y discípulas, misioneros y misioneras, para que nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Y añadiríamos, discípulos, misioneros y testigos, porque eso es lo que hace el bautismo y la confirmación. Por el bautismo, discípulos, misioneros. Por la confirmación, testigos. Ministerialidad, sacramentos recibidos, orden y matrimonio. ¿Al servicio de qué? De una iglesia que peregrina, donde hay necesitados, los enfermos, en su rama. No me refiero simplemente a los físicos, lo que es la enfermedad en totalidad. ¿Y esto se nutre de qué? En lo físico, el enfermo corporal, unción de los enfermos, pero el enfermo espiritual con el sacramento de la reconciliación. ¿Y de qué se nutre? De la Eucaristía. Por eso para nosotros la Eucaristía es el sacramento central. Visto en el conjunto, en la unidad, se ve un hilo conductor. Transmitir la fe. Transmitir la fe. Y eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a ir realizando. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren. Se nos acabó el tiempo. ¡Ánimo! Seguimos hacia adelante. Y mañana comenzaremos el próximo capítulo, que es el capítulo octavo, que se llama Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Pero ahora oramos dando finales a este día de hoy. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes y hasta mañana. Con un vaso de fe al